Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a capturar su atención desde el primer minuto. Estamos hablando de la guerra legal que, según los rumores y las informaciones que nos llegan, está teniendo lugar entre Kerem y Hande. Y no solo eso, sino que también vamos a desentrañar algunos de esos secretos que parecen estar saliendo a la luz. Prepárense porque esto promete estar lleno de drama, sorpresas y, por supuesto, mucha información. Si son nuevos por aquí, les doy una bienvenida muy especial. No olviden hacer clic en ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Empezamos. La industria del entretenimiento turco, como ya saben, es un hervidero de historias, no solo en las pantallas, sino también detrás de ellas. Y cuando se trata de figuras tan prominentes como Kerem Bürsin y Hande Erçel, la atención mediática es, por decirlo suavemente, descomunal. Ambos actores han conquistado corazones no solo en Turquía, sino a nivel internacional, gracias a su talento y a proyectos que han dejado huella. Sin embargo, parece que en la vida real, sus caminos, que alguna vez se cruzaron de manera muy cercana, ahora están marcados por una batalla legal. Durante un tiempo la relación entre Kerem y Hande fue un tema recurrente en las revistas y en las redes sociales. Los rumores de un romance, la química innegable en pantalla, y la admiración de sus fans crearon una narrativa fascinante. Pero como suele suceder, las cosas cambian y a veces el final de una historia personal puede ser solo el principio de otra, una mucho más compleja y, en este caso, legal. Los primeros indicios de que algo no iba del todo bien surgieron hace ya un tiempo. Pequeñas señales, comentarios enigmáticos, y la aparente distancia entre ellos empezaron a alimentar las especulaciones. Pero ahora la situación parece haberse intensificado significativamente, llevándonos a hablar de una verdadera guerra legal. ¿A qué nos referimos exactamente? Pues bien, parece que hay demandas presentadas, disputas que se están resolviendo o al menos intentando resolver en los tribunales. Uno de los aspectos más intrigantes de estas situaciones es cómo los secretos comienzan a salir a la luz. Cuando dos personas con una historia compartida, especialmente una que ha sido tan pública, se ven envueltas en disputas legales, es casi inevitable que salgan a la luz detalles que antes se mantenían bajo llave. Estos secretos pueden abarcar desde acuerdos profesionales hasta aspectos más personales de su relación. Para entender la magnitud de lo que podría estar sucediendo, debemos recordar el contexto de Kerem y Hande. Ambos son actores de gran éxito con carreras muy activas y proyectos importantes. Esto significa que cualquier disputa legal entre ellos podría tener implicaciones significativas, no solo en su reputación, sino también en sus futuros contratos y en su imagen pública. Imaginen la complejidad de tener que lidiar con asuntos legales mientras se está en medio de la filmación de una serie o de la promoción de una película. Es un estrés añadido que pocos podemos comprender. Los motivos detrás de estas demandas son, hasta ahora, un terreno donde la especulación es alta. Los medios turcos han informado sobre diferentes versiones, y es difícil discernir la verdad absoluta. Algunas fuentes sugieren que podría tratarse de disputas relacionadas con proyectos en los que estuvieron involucrados juntos, o quizás contratos que no se cumplieron según lo acordado. Otras teorías apuntan a acuerdos económicos o incluso a desacuerdos sobre la gestión de su imagen pública conjunta o individual. Es crucial recordar que aunque seamos fans y sigamos de cerca sus vidas, Kerem y Hande son personas con sus propias vidas privadas, y los detalles exactos de sus asuntos legales son privados hasta que se hagan públicos oficialmente. Sin embargo, la magnitud de sus figuras públicas hace que cualquier movimiento en este sentido sea de interés masivo. ¿Y qué hay de esos secretos que se revelan? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. En el mundo de las celebridades, un secreto puede ser un detalle sobre un proyecto que se planeaba, una conversación privada que se filtró, o incluso un acuerdo no público que salió a la luz. En el contexto de una disputa legal, estos secretos pueden ser utilizados como pruebas o para exponer ciertas situaciones. Pensemos en las posibles ramificaciones. Si hay acuerdos financieros involucrados, la revelación de cifras o de cómo se gestionaban esos acuerdos podría ser perjudicial para uno u otro. Si se trata de proyectos laborales, podría salir a la luz información sobre cómo se desarrollaron, quién tomó las decisiones, o si hubo incumplimientos de contrato por alguna de las partes. Incluso en el peor de los casos, podrían desvelarse aspectos más íntimos de su relación pasada, aunque esto es algo que sinceramente esperamos que no suceda y
Que se mantenga en el ámbito profesional y legal. La forma en que se maneja una guerra legal es tan importante como el motivo subyacente. La manera en que Kerem y Ande o sus equipos legales deciden abordar estas disputas puede tener un impacto duradero en sus carreras. La comunicación es clave y en el mundo de las celebridades, la imagen pública es un bien preciado. Una estrategia legal mal ejecutada o una filtración de información desafortunada puede causar un daño considerable. Hemos visto en el pasado cómo otras celebridades han pasado por situaciones similares. A veces estas disputas se resuelven de manera discreta, sin llegar a los titulares. Otras veces se convierten en un espectáculo público que dura meses, con constantes comunicados de prensa y especulaciones de los medios. La tensión que esto genera es inmensa, tanto para los implicados como para sus seguidores, que a menudo se ven divididos o confusos ante la información contradictoria. Los fans, por supuesto, juegan un papel importante en todo esto. La lealtad a sus artistas favoritos puede llevar a tomar partido, a buscar información, y a debatir sobre quién tiene la razón. Es natural que queramos entender lo que está pasando, especialmente cuando se trata de personas a las que admiramos. Sin embargo, debemos recordar ser respetuosos y no caer en el acoso o la difamación, basándonos en rumores o información no confirmada. La clave para entender esta situación es mantenerse informado a través de fuentes fiables. Los medios turcos especializados en entretenimiento a menudo cubren estas historias en profundidad, aunque a veces con un toque de sensacionalismo. Nuestra labor aquí es intentar recopilar y presentar la información de la manera más objetiva posible, basándonos en lo que se ha reportado y en los análisis que se han hecho. Uno de los aspectos más fascinantes de estas guerras legales es cómo revelan la verdadera naturaleza de las relaciones profesionales y personales. Lo que a menudo vemos en la pantalla es una versión cuidadosamente construida. Detrás de cámaras, las dinámicas pueden ser muy diferentes. Y cuando las cosas se ponen difíciles, esas diferencias salen a la luz de formas inesperadas. ¿Podría esta situación afectar sus futuras colaboraciones o proyectos individuales? Es muy probable. La confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir. Y en una industria donde la colaboración es fundamental, tener un historial de disputas legales con otro profesional puede ser un obstáculo significativo. Además, las revelaciones de secretos, por pequeñas que parezcan, pueden tener un efecto dominó. Un secreto revelado puede llevar a la revelación de otro, y así sucesivamente, creando una cascada de información que puede ser difícil de controlar. Esto puede ser especialmente cierto si hay terceros involucrados, como representantes, socios comerciales, o incluso amigos cercanos que puedan haber estado al tanto de ciertas situaciones. En definitiva, la guerra legal entre Kerem y Ande, si se confirma en toda su magnitud, no es solo una noticia pasajera. Es un reflejo de las complejidades de las relaciones humanas, especialmente en el mundo de la fama. Es un recordatorio de que detrás de las sonrisas y los personajes que vemos en televisión, hay personas reales lidiando con problemas reales. Hemos analizado cómo los rumores iniciales sobre una posible disputa legal entre Kerem y Ande han escalado hasta ser consideradas una guerra legal. Hemos explorado los motivos que se rumorean detrás de estas acciones, y la forma en que este tipo de conflictos pueden llevar a la revelación de secretos, tanto profesionales como personales, que antes permanecían ocultos. Hemos destacado la importancia de mantenerse informados a través de fuentes fiables y de ser respetuosos con la privacidad de los involucrados, a pesar de su estatus de figuras públicas. La situación, tal como la entendemos por la información disponible, es compleja y probablemente tenga ramificaciones significativas en sus carreras y en la percepción pública de ambos. Y hasta aquí llegamos con nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan encontrado esta información intrigante y esclarecedora. Como siempre, agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a vernos. Si tienen alguna opinión, comentario o información adicional sobre este tema, por favor, déjenla en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y aprender de ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también puedan estar interesados, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.